Hey, hey, bendiciones. ¿Quieres donuts? ¿Y qué te parecen unas como estas? Pero hay todo ese olor a fritura en la casa y esa gran cantidad de aceite para freír unas cuantas unidades. Pero podemos reutilizarlo. No, 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 no. Eso es súper dañino para la salud y lo costoso que está el aceite. Mejor olvidémonos de todo ese plan y esa agonía y hacemos unas riquísimas donas horneadas que van a quedar fabulosas. Ese plan sí suena mucho más genial. ¿Te parece? Pues vamos arriba. Y aquí tengo los ingredientes para la masa, son bien poquitos, entonces manos a la obra. Empezaré agregando entonces 230 gramos de harina todo uso al bowl de mi batidora y 55 gramos de azúcar. También tengo 7 gramos de levadura instantánea, 2 yemas de huevo, y 3 cucharadas de aceite. Este es aceite sin sabor, puedes usar de maíz, de canola, de soya, el que prefieras. Una cucharadita de vainilla y 120 mililitros de leche. Por acá tengo un cuarto de cucharadita de sal que vamos a reservar y no vamos a utilizar por ahora. Entonces empiezo a amasar con el gancho que traen estas máquinas, que es para amasado de este tipo de masas, a velocidad moderada. Verifica las instrucciones de tu equipo. Este tipo de masas se hacen a velocidad moderada, nunca alta, para no forzar el equipo. Y vamos a estar amasando por un tiempo de 12 a 15 minutos aproximadamente. Vas a notar que al inicio se ve algo húmedo, muy mojada, pero con el tiempo vas a ver cómo ella se va desarrollando. ¿Cuál es el truco? Una buena receta con buenas proporciones y el correcto amasado. Conforme vas amasando es que vas desarrollando el gluten, la masa se va poniendo más elástica y eso es lo que te garantiza un buen producto. El buen amasado, desarrollar el gluten es lo que te va a garantizar un producto esponjosito. Aquí más o menos a los 8 minutos es cuando vamos a agregar la sal. Déjame y te muestro que me cayó muy lejos de la masa. Aprovecho para mostrarte cómo ya la masa a los 8 minutos de amasado se ha ido desarrollando y es mucho más elástica. Como te expliqué, ya ha cambiado muchísimo su textura y ya sí se va notando como una masa, no como estaba al inicio. Aquí ya ella va tomando forma, va tomando cuerpo. Entonces integras la sal y vamos a continuar amasando unos minutos más, como te expliqué, de 12 a 15 minutos de un buen amasado. Otro indicador del cambio de estructura de la masa es que notas cómo ella va trepando por el gancho, cómo se va como que pegando y trepándose alrededor del gancho de amasado. Bueno, una vez terminado el proceso de amasado, vamos a trabajar la masa sobre una meseta con la menor cantidad de harina posible. Nuestra masa es bastante húmeda y elástica. Pero ahora no vamos a ponernos demasiado contentos agregando harina. La quiero así, una masa húmeda. Voy a agregar harina solamente para que me permita trabajarla y hacer un bollo y llevarlo a fermentar, llevarlo a leudar. Entonces voy a agregar harina bien poquita
a la vez para que me permita hacer un bollo. Si la extiendes demasiado en el centro va a tener humedad, entonces trata de no extender mucho, sino ve dándole la forma del bollito, agregando poquita harina y dándole la forma. Pero no agregues, como te digo, demasiada harina, trata de mantener la humedad que tiene la masa. Luego vas a tomar un bowl, puede ser el mismo donde amasaste, no importa, aunque tengas restos de la masa. Lo vas a untar con aceite, un poquito más de aceite con una brochita. Y también a la masa por encima le vas a poner aceite para que no haga costra. Y con la ayuda del mismo recogedor vamos a llevarla acá, para llevarla al proceso de leudado. Lo vamos a cubrir con un plástico bien cerradita. Y si puedes poner, o se le puedes poner también un pañito de cocina. Y la vamos a llevar a un lugar cálido a que duplique su tamaño. Y por acá te dejaré una idea de cómo llevar tu masa a leudar. La vas a colocar dentro del horno y en un costadito coloca un recipiente con agua hirviendo, agua caliente. El vapor y el calor de este recipiente va a crear las condiciones de humedad y calor ideales para que el proceso se acorte un poquito, sea un poquito más rápido. Y tu masita va a crecer como tú quieres. Ponla en un ladito, no le pongas este calor directo para que todo salga bien, ¿ok? Y una vez ella duplicó su tamaño, la vamos a trabajar nuevamente. Ahora vamos a sacar todo este aire, la vamos a desgasificar y la vamos a trabajar nuevamente sobre el mesón. Recuerda que vamos a utilizar nuevamente harina, pero siempre la menor cantidad posible, solo la que nos permita trabajarla, pero sin resecar demasiado nuestra masa. Conservaremos siempre toda la humedad que se pueda. Y vamos a laminarla a un grosor de aproximadamente media pulgada. Estoy utilizando un cortador de 2.5 pulgadas. Tú puedes hacerlas mucho más grandes. Este es un tamaño, digamos que moderado. Y las voy a colocar en una bandeja que previamente he preparado con papel para horno. Debes de cortar los discos lo más pegaditos posible para que saques el mayor provecho posible de la masa. Retiras los excesos. Ten pendiente de colocar estas donas o estos discos separados uno del otro, porque en el proceso de nueva vez leudado y luego de horneado van a crecer. Entonces deben de tener un espacio de separación. Con los restantes de masa vuelves a repetir el proceso todo nuevamente hasta que termines de toda la masa. Ahora la vamos a cubrir con papel plástico. Recuerda no apretarla demasiado porque ahora la vamos a llevar nuevamente al leudado hasta que dupliquen su tamaño y van a necesitar espacio para poder crecer. Y por acá están mis amiguitas que han duplicado su tamaño y creo que hasta muchísimo más.
Y ahora muy gentilmente las vamos a barnizar muy por encimita, suavemente, con un poquito de leche. Esto es para que al momento de hornearlas tomen un ligero tono dorado, bien bonito, pero sé bien gentil para que no vayas a sacarle nada del aire que ellas han tomado. Y vas a hornear a 175 grados por aproximadamente 10 minutos. No te pases de horno para que no sea pan tostado. Y por acá tengo estas bellezas que ya salieron del horno, doraditas por debajo, doraditas por encima y esponjositas como nube. Mira qué cosita tan preciosa. Entonces me voy a ayudar con este palito de bambú para abrir un pequeño caminito para la mermelada y que no se me maltraten demasiado al momento de tratar de rellenarla. Tomo mi manguita con mermelada de fresa deliciosa que tengo por acá, aprieto un poquito y ahora sí, por acá tengo mantequilla derretida. Trabajamos con un poquito de aceite, pero ahora le voy a dar un delicioso sabor amantequillado porque nunca tanto, ¿verdad? Vamos a darle rico sabor de mantequilla y las voy a pasar por azúcar blanca granulada, una capita por encima para que esto sepa realmente rico. Y aquí tengo la primera propuesta. Ahora te voy a preparar otra donita con otra propuesta que tengo para ti. Repito el proceso, relleno de mermelada, paso rica mantequilla por encima. Hago lo mismo con una hermanita que está a su lado. Mantequilla para el saborcito. Y estas hermanitas, esta vez las voy a bañar con azúcar en polvo. Esta es otra forma en la que se me ocurre que quedan sabrosas. Se me ocurre, no, estas las probé así y me encantan. A mí me encantan con azúcar en polvo. Ya queda muy a tu gusto, como tú entiendas, con azúcar granulada o azúcar en polvo. Otra opción es no rellenarlas y consumirlas tal cual, pasándolas por un poquito de azúcar o una mezcla de azúcar y canela. La masa es exquisita, pero también podrías, al momento de amasarla, agregar un toquecito de canela o de nuez moscada o de ralladura de limón en proporciones de media cucharadita o un cuarto de cucharadita. También se prestan perfectamente para hacerlas glaseadas con el clásico glaseado de azúcar o glaseado de chocolate. Esta es solo la receta básica que te estoy dando. Ya tú juega con tu imaginación. Espero que luego de ver toda esta receta y lo fácil que es, quedes súper animado y vayas corriendo a hacerla. Pero por si acaso te mortifico un poquitito con esta que me quedó súper rellenita. Mira toda esa mermelada y mira esa masita que suavecita. De verdad que son una ricura. Espero ver tus comentarios y que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho. De verdad que espero tu apoyo y espero escuchar muy pronto sobre ti y cómo te fue con todas las recetas. Y por si acaso te queda duda, aquí te mortifico un poquito más todavía. Y nos vemos muy pronto con otro video chulísimo. Así es que mantente atento.